Bueno, y bueno, ya están escuchando un tema espectacular, por supuesto, muy conocido porque está con nosotros ella, la más linda, la reina, la que tiene la voz, por supuesto, terciopelada, la dueña de la voz, por supuesto, que suena en todas las radios. Marilina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Pero, placer. Muchísimas gracias por la invitación. Ya vine acá y ya para tomar la marinera. Tener la oportunidad justamente de cocinar contigo. Ya anduve tras tuyo, pero yo sé que tenés múltiples ocupaciones, así que eso supongo que te habrá impedido estar para compartir conmigo aquí el programa. Me dijeron de que pediste preparar una rica marinera. Sí, marinera. Yo te voy a ayudar. Hola, Marilina. Hola. Don Julio, ¿cómo me va a presentar a mí, don Julio? ¿Cómo pegó una muñequita Gladys y Clelia me van a traer carne que ella toque? No, yo voy a ayudarla a ella a cocinar o te conté la cocinaba. Sí, espectacular. Bueno. Él es Oki y ella es Marilina, gracias. Tengo un muy buen compañero que es buen ayudante de cocina. Te presento Marilina, hola, que la reina de la cumbia, y Oki, ¿qué se puede decir? Y el rey del cumbio. Bueno, exactamente. ¿Le puedo llevar para mi Marilino también? Ya que claro. Todos podemos negociar, Marilina. Yo sirvo y todo de almohada y todo. Ay, bueno, está bien. Bien, bastante cómodo, ¿eh? En serio, muchas gracias por venir, Marilina. Dale a ustedes por la invitación otra vez, muchas gracias. A vos, Acá tenemos justamente carne vacuna, tenemos todos los condimentos. Es una rica marinera. Ponete dale. Por favor, no quiero que te ensucie la ropita. Mira, te ayudo, permiso. Dale. Llamó la mamá de Marilina, don Julio. ¿Por qué? Quiere su mantel, dice. Acá. Ahí está entonces. No, mentira. Esperen que le agarro el micrófono. Ahí está, ya ataviada como una verdadera cocinera Marilina aquí. Vamos a empezar por nuestra preparación. Si quieres que te ayude, no sé si vos querés hacerlo. Sí, y bueno, vamos a preparar primero lo de... La masa. Sí. Perfecto. Bueno, ahí tenés harina, tenés huevo, tenés agua, tenés sal, pimienta, de todo tenés, Marilina, ¿vos hacia tu valle cocinabas luego? Sí, claro que sí. ¿Ande que yo cocina cuál? ¿Cuál, Marilina? Pero viste que yo no hablo tanto guaraní porque yo soy de allá. Gracias. A ver, ¿qué poco hago eso? Exactamente. ¿Qué dijo don Julio? ¿Qué lo sabe hacer? Pues voy a fotar. Marilina, hace poco vi en el periódico algo de qué sé yo, mataste una gallina con tu hermana. Sí, poco pena. Los yucari guasus o pe coquilombo pea. Estaba haciendo esa agua así le pongo más. Estaba haciendo macumba. Bueno, no. La gente que a través de los periódicos ¿cómo llegó justamente a la prensa esa fotografía donde vos estabas? Y ¿Cava de Guazú? No, legalmente era para un grupo de WhatsApp, me esa foto y después no sé cómo salió de ahí. Es tan peligroso ese tema del grupo de WhatsApp que tenés al final, exacto. Bueno. Perfecto, Bueno, pues entonces de ahí nomás fue, era una bromita. Sí, para el grupo de WhatsApp nomás y ya agrandaron las cosas. Mira, yo dije, mira, la Marilina a lo mejor iba a ser un rico boriborí. Caldo de gallina casera. Vos sos específicamente, ¿cómo se llama tu compañía en Villarrica? Rincón 2. Rincón 2, don Julio. Rincón 2. Permiso. No, decime, te paso, mamita, yo te paso. Agua. No te preocupes, Ahí tenemos huevitos si quieres. Sin vergüenza, Marilina. Hay un poquitito de agüita también a tu preparación. Entonces, Rincón 2. Rincón 2. Yo te tengo que ser honesto, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo no sé de vos porque seguí tu carrera ya cuando estuviste acá, cuando ya empezaste surgiste justamente como ganadora de la academia, ¿verdad? La academia. Bueno, ¿y cómo fue para que vos participes de ese casting? ¿Fueron entre muchos? ¿Quién te invitó? ¿Quién te metió la vida para ir? La verdad fue que... No, la verdad que yo no me animé luego, no me quería tanto ir porque yo ya pasé por una experiencia donde me fui a participar en un casting que era para Rojo. Ya. Y después me dijeron no, ¿entendés? Y eso me duele porque que te digan no. Bueno, ahí no entraste en el casting cuando no quedé en ese casting después. Y jamás en Bolivia llega, ¿verdad? Y después no pensé otra vez, le dije a mamá, intentamos mamá, es eso. Y bueno, orejonas hice. Pero ya de chiquita tenías la ocasión de lo que es el canto, ¿verdad? O sea, solía cantar antes con mi tío y eso, pero no era así que... No, claro, pero ya tenías una base, eso te ya, de que sabía cantar ya, eso ya, a Buma ascendía. Exactamente. A las 6, Dios me dio ya ese don. Bueno, y por eso, de eso se nota. Y aparte que obviamente sos buena gente, eso se nota en el escenario, se nota en cualquier parte donde estés, Marilina. Bueno, así y lograste entrar entonces en el casting de la Academia Jopeillo. La Academia Jopeillo. La primera vez que vine en Asunción fue por para el casting para la Academia. La primera vez que salí de casa. La primera vez que saliste de tu valle y conociste la capital. Fue para venir a participar del casting. ¿Quién te acompañó? Mi hermano, fue mi hermano. Él siempre estuvo conmigo en todo momento. ¿Ustedes cuántos son? 4 somos de parte de mamá, pero de papá somos... Bueno, pero vamos a contar por parte de mamá. Mira, don Julio, ¿no le parezca, don Julio? Mariela, que ya estuvo conmigo el año pasado en el programa. Mariela. ¿Qué para querer? Avísame nomás que no ajito para...
Bueno, perfecto. Acá tenemos un cuchillo un poco más grande, si de repente Pasa. querés también, eso te va a servir. Bueno, entonces participaste del casting, bueno, quedaste Permiso. seleccionada. Sí, ¿Me decime, puedes ¿quién es pasar esta? aquel cosito Sí, ahí? muñeca, ponte consejo buena grande cocina y nada. Che, don Es un Julio, lujo. Marilina, lejos pero de tu casa, Marilina. No, del cerquita centro. nomás. cerquita Rincón nomás. está a cuántos kilómetros de la ciudad misma de Villarrica. A ponerle que 20 minutos pues ya. Pues te Ah, más yo seca, tengo pues ya no. Ah, sí, en Villarrica, pero Te Julio. gana, ok, que yo estoy queriendo saber. Bueno, participaste del casting, ganaste, bueno, y quedaste ya ahí, ¿verdad? Me quedé. ¿Y cómo era la dinámica de la academia? Yo seguía, veía las veces que Sí. podía, ¿verdad? Ustedes vivían todos en una casa. ¿Cuántos tiempo estuvieron ahí? 4 meses de encierro fue. De encierro, 4 ¿eh? meses de encierro. Y bueno, y pasaste momentos, supongo, ¿verdad? Bastante traumáticos, ¿verdad? Me estás hablando de que es la primera vez que saliste de tu casa Sí. y venir otra vez a encerrarte ahí nomás, ¿verdad? Encima nos encerramos y que. Y por eso. ¿Y cómo fuiste lidiando con eso? Ella la niña acostumbrada, dejó la niña más encerrada. ¿Qué querés? Acá, esa agua. Bueno. Bueno. Eso estoy, muñeca. Acá ahí tenemos, vamos a lavar. Pepe, muñeca me bajó después, vea, pues ya de cobre la yo si no ya de cobre ya voy a pata y me voy Bueno, y entonces, bueno, Ahí. quedaste ahí finalmente, fuiste la ganadora de ese reality. Sí, ¿Te sí. esperabas ser la ganadora, Marilina? La verdad que no. O sea, bueno, voy a participar, pues yo nunca lo pensé que me iba a quedar así, porque era Sí. 3000 cantantes por ahí, era. Claro. 3000 cantantes por ahí éramos. Pero convengamos, por supuesto, tuviste un valor agregado más de saber cantar. Bueno, tuviste, supongo que habrás convivido muy bien. ¿Había compañerismo o cada quien, por Sí, supuesto? claro, era una pelea, había, pero viste que famoso ese cuando te llevas ya mucho tiempo estando juntos, ya hoy como la pelea y que como la cacharada. hoy como la icua. Donde siempre hay que comportar por nada. Claro que sí, Bueno. claro. Pero siempre había también esa mala onda cada vez, pero normal, pues, con todo lo sí. Bueno, qué maravilla. Y bueno, saliste ganadora entonces. A la puchi, ¿cuánto es la plata que vos te llevaste? No me acuerdo más, 30 creo que era, 30, pero le di a mamá esa plata. No me diga. Bueno, y ahora háblame de tu mamá. Ella cómo está ahora, qué opina de vos, qué Mi piensa, mamá. qué te dice. Y Me decís, mamá, y- hacen 10, eh, hacen 10, más que tú porque su hermana Guanape baila aquí. Baila J-Boy, ¿eh? Sí, Parece la suerte, está en la casa de los abogados. De la abogada. Así me dicen. Pero Así me dicen, sí. Bueno, y en aquel tiempo, antes de que vos vengas a la capital, viene como ir a Chico, ir por otro lado, Sí. Amarillo, ir a una vez que ganás y que te volviste ahora famosa, menos ya, güey, ¿eh? O andas allí, dicen 10. Claro, porque yo cuámala va a poco ajá, pues. Allá. No, donde yo fui, la pechero mí, por la plata, No, ya cuando para esta oña. pero las niñas están, ¿eh? Hay cotejes y cejes. Exactamente. Pero yo sé, un pajarito me contó de que sos de muy buen corazón, de que la persona que realmente necesita hacia tu casa vos siempre estás Sí, ayudando. eso sí. Y eso es muy bueno. Pero Y ni yo, o siquiera hay sea, necesidad que cada haga- persona sabe quién necesita realmente. Totalmente. Y eso es muy bueno porque yo sé que eso lo hace tímidamente. Y bueno, como hay un dicho que dice, no hay necesidad de que la mano derecha se entere de lo que hace la izquierda. O al revés, no sé Claro. cómo es, pero ojo bailado ahí, ¿no? Ojo, Mailao. Qué bueno, che. Bueno, y después tu hermana, yo me molesté tanto porque me da un poco penita cuando de repente la gente del interior viene y triunfa acá y de repente la gente ya quiere. Sí, porque oye, la gente de acá de la oye, capital ese no pasa, muchas personas no pasan lo que la gente de la campaña pasa. Claro, y andé de campaña, aguante con Yecuala ya sabes. Jay Juan, güey. Un día llegó a puta ya te dejando para contar esa historia ahí. ¿No? Dale, Pero ahora tú, echa el ajito ahí, ¿de dónde? En la carne. Acá, y después nomás le vamos a poner ahí. Métele, ¿eh? Bueno, muy bien. Después tuvo oportunidad tu hermana también, ¿verdad? Tuvo la Y lo oportunidad. a donde quiero llegar, y porque hice ese comentario justamente de gente ñañá, ella también tiene mérito. Ella se Julio. esforzó para llegar donde está, no solamente por ser la hermana Sí. Marilina Abogado, ¿verdad? Claro que Julio. sí, claro que sí. Don Julio, ¿Qué la querés? cámara, don Julio. No, tú. Lleva, pues, don Julio. Voy a llevar. Ahí tienes salfina. Dale. A ver, con pimienta. Dale. ¿Quieres más pimienta? Dale, ponémelo. Voy a poner y tambólico lento con ese Sí. pimentero, ¿no? Ahí está, aceite, pimienta molida al momento. Yo creo que Marilina no cocinaba en su casa, don Julio. No. Claro No que tiene sí. pinta, don Julio. Espera. Yo te voy a invitar, Ana. Esperado. Un día te voy a invitar a mi Ya, qué casa. talento. y Mira nada, la don Julio. manito suavecita, tierna, sedosa de Marlina. Mira, ahí condimentando. Eso tiene sal, pimienta y Ajito. ajito, perfecto. ¿Cuál es Así tu comida preferida? ¿Cómo yo, esa puesta por un 10 y yo te invito a mi casa? por más? Tallarín de gallina casera.
Tallarín. Espectacular. Vos sabés que el tallarín de gallina casera en el interior, o sea que la salsa me encanta porque hoy no pedí guazú, después me la dupiamos muy llevo, Pepe. Eso me encanta, eso me encanta. Claro que sí, herbos su casero. Exactamente. ¿Este le vamos a poner todo nomás ya o uno por uno? Ya upate ya de estar, y poner todo porque en el de Pero Marilina, vamos a repasar lo que hicimos, ¿verdad? Condimentamos la carne con sal, pimienta y ajo, ¿verdad? Ajito, sí. Por otra parte hicimos nuestra masa que es harina. Le pusimos huevo, agua, sal y un poco de pimienta también, ¿verdad? Bueno, ese va a ser entonces para la... Así mismo. A la vuelta quiero hablar de tu carrera, cómo estás, tu proyecto, novio. ¿Se va a casar? De todo vamos a hablar. Siempre con Fabio, eso está bien. No. No te pregunto, Y estamos ahí. Está ahí. Eso no se pregunta, don Julio. No, ¿por qué? No se pregunta. La audiencia, mira la cantidad de gente, mira, Vamos con esto, salgan productores que ustedes son bastante feas, Vamos ahí como la gente. Alce la mano, Marilina, pero dime la penevincha, la pene sombrero. Mira las muñequitas que vinieron ahí a sacarse fotos. Amigo de Cañín. Ay, Cañín, sí, Juan Juan de esa. Bueno, hacemos la pausa, a la vuelta seguimos cocinando rica marinera con la reina de la cumbia, ¿sí, verdad? Dale, claro. Pues vamos, página. Aniana, nadie la cachorra, no, yo soy la reina. La reina de la cumbia. Marilina, pausa, ya volvemos. Palmas arriba, con Marilina, con Marilina. Suena, 8 corazones. ¿Y con qué? Palmas arriba. Bueno, seguimos aquí en la cocina, por supuesto, aquí desde el Parque Caballero a espalda tenemos el museo. Saludos a don Alonso, mi gran Gracias, don Julio, por prestarnos el lugar del señor. El señor Alonso, que cuando yo vine a decirle que Marilena está acá, ya me dijo, por favor, don Julio, quiero fotito con ella. Y bueno, todo. Y ahí después le vamos a dar, don Julio, pero hay que avisarle al señor que estamos vendiendo a 15.000 la foto. No, Marilina, no tuviste, ya podemos apanar, ¿verdad? Ya puedes pasar por la masa de a poquito. Claro. Muy me digo, estoy quemando, o sea, mientras que jaculeñando aceite. Así ¿Nunca mismo. tuviste problema de que tu nombre anunciaron de balde, por ejemplo, en un show? Sí, claro, ¿Sí? una vez me fui en un, no me acuerdo dónde era, y dijeron que no se pierdan, o sea, los huechitos estación de servicio, ¿verdad? Y ahí había, no se pierdan Marilina, Un cartel. sábado, y nosotros no sabíamos nada. Claro, y llamaste a tu productor y le dijiste. Claro, pero molesta, porque no. No, totalmente, claro. Porque muchas veces muchas personas se pueden enojar, no vinieron, y ahí queda como y irresponsable. ahí vos, ¿sí? yo quedo como la irresponsable y eso. Exacto, sos de llegar a un show a cabalidad en horario, porque ocurre eso. Sí. Dentro de todo lo que muchas veces también Muchas ya veces. implica el tránsito, una noche de fin de semana y por ahí ya el aporte, ¿cuántos shows vos tenés? Y eso depende muchísimo, por ejemplo. De la temporada, supongo también. Sí, ¿verdad? claro, de la Ya. temporada sí es. Y si hace frío ya, por ejemplo, porque los domingos nomás hay mucho balneario. Sí, sí. Y ahí en la época de balneario hay muchísimos shows. Por ejemplo, en esta época hay show Sí. y todo eso. Fin de año, Y cuando fin de año, sí, fin de año. ¿Ya se va por ahí? Claro que sí. ¿Cuántos shows llegaste a hacer entre viernes, sábado y domingo? ¿Cuántos shows? Una vez llegué a hacer sí que un domingo 7 shows. ¿En un domingo? En un día 7 shows y sábado me acuerdo que fue 4 y viernes 2. Sería pues. 7, 8, 9, 10, 11, Entonces 12. la pregunta, don 12, Julio, 12. ¿duerme o no duerme Marilina? Hija, por eso mía. un día yo llamo y hablo justamente con tu jefe, creo que ya es el jefe ahora, llamo y me dicen, no, Marilina, a partir del miércoles recién, porque el lunes y martes trata de descansar. Sí, De hecho, tenés así que hacerlo mismo. eso, Sí, ¿verdad? lunes e quase me vez a socar porque se canó, pero no lo que pone, porque cuando me dice que por ejemplo las 2, las 3 de la mañana donde ir a esa hora que jamás. Me imagino. Pon esto nomás, Dale. ya ese harina ese. Bueno, mucho sacrificio, también la gente Sí. cree que es fácil, ¿verdad? No, realmente, yo antes de ser famoso, no ser famoso yo Sí. pensé que la vida de los artistas era así fácil. Hay y todo que- color de rosa, ¿verdad? Sí. Pero ahora te das cuenta de que no. Ahora ve lo que nosotros pasamos, don Julio. Sí. Famoso, Sí. nos dijo Pacotilla, ¿eh? Bueno, y qué maravilla, qué bueno, pero la vida es así, pero por sobre todas las cosas vos tenés justamente ese don de ser una laburadora, trabajadora. Sí. Habíamos quedado ahí en stock con la historia de tu hermana, bueno, ganaste la academia, tuviste oportunidad, bueno, y a ella también le picó un poquito el bichito y dijo, bueno, yo también quiero participar, ¿o cómo fue? No, la verdad que le llamaron nomás. Ah, ya le llamaron. O sea, primero luego era que le llamaron un programa de Jingo que se iba a hacer. Y después le dijeron la gente de baile se enteraron que a ella le estaban invitando para entrar en Claro. Jingo y le dijeron, ¿no querés entrar en baile? Y todo eso le dijeron. Sí, Y sí, le dijo, bueno, está bien, y ahí entró en baila.
Qué maravilla, qué maravilla. O sea, la primera vez que yo te vi a vos, Marilina, fue en un En la balneario. tele. Yo no te conocía, escuché, ganó Marilina y yo como no seguía mucho el programa, no te conocía a vos. Y estaba yo en un, no sé en dónde, me invitaron para ir a un balneario y estaba ahí de repente, no te vayas a ver a Marilina. Y después yo te vi subir, te vi, por supuesto, hoy en día hay muchos cambios, ¿verdad? Cuando vos, yo estoy hablando de tus comienzos, cuando subías a hacer tus shows, y te vi una chiquilina y muy menudita, muy ahí, muy, yo dije, muy "Chuta, apagadita". criatura". Pero ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? A pesar de ser nueva, manejaste muy bien el escenario y bueno, y soportaste la presión del público. Yo me acuerdo la primera vez que canté, el primer show que tuve después de salir de la academia, fue en Villarrica, en el, ¿cómo era? El Cuapután, Villarrica. Es en el Cuapután. Sí, vos sabés que se llenó el estadio y ahí era la primera vez que me iba a subir ante muchísima gente. En la gente toca tu año. Más todavía tu valle, más todavía sí, tu valle, claro. Jaupea, año boeja, año basá, jaupea, y que el escenario jaupea. Todo el mundo tenía sombrerito, ni una persona no había que no tenía sombrerito, todo el mundo tenía sombrerito. Jaupea, ay, qué guático, así se levantaron toda la gente y cantaron conmigo, eso fue lo mejor para mí. Dos cositas, hablando de sombrero, ese para mí, tráeme acá, no hay ¿Sí? ningún problema, Sí, vos. O vos tenés problemas con ahí el sombrero, productora. No. No, ya, don Julio Le no traigo tiene el- el sombrero. No, a Gladys le digo si ella tiene problemas con el sombrero. Orejón, don Julio también otra productora Bueno, del pero sombrero. es otra cosa, no me metan en lío, Bueno, se está fritando de a poquito, no se desesperen, chicos, está muy bien, por buen camino nuestra marinera. Te decía de que yo te vi ahí justamente, y por supuesto, al ofrecer ese primer show, más todavía tratándose de tu público, habrá sido una presión muy grande para vos. Claro. Pero lo que admiro también de vos, ¿verdad? Y yo supongo que sos muy consciente de eso, Marilina, ¿verdad? De tu buen comportamiento. En esa ocasión que yo te conocí a vos, que estuve en el balneario, después yo miré y yo no entendía lo que pasaba atrás, un montón de gente, pero yo pensé que algo pasó, moquete o algo. No. Entonces me voy y eras vos que estabas saliendo del escenario para subir y tratabas de cumplir con todo. Y dije, claro. yo, bueno. Algunas veces es muy difícil cuando tengo mucho show, por ejemplo, y tengo que cantar No, todo claro, acá y y tengo que volando, cumplir claro. allá, No, yo entiendo. allá, y así es difícil salir con todos en las Y ella fotos. Ina con Marilina en aviación, entonces, don Julio. ¿Por qué? ¿Va? Y ella Ina, don Julio, no ven, quiere la cumplir manera. con todas. Pero No, más no allá, es como por eso. Más allá de eso, Marilina, me acuerdo cuando eso yo digo, bueno, ¿y dónde está la producción, la policía? Porque, bueno, una persona mediática, una persona con fama, una persona que tiene justamente esa temperatura hirviente de lo que es justamente la fama, ¿verdad? Que la gente te están viendo como una ídola, tiene sus dos caras también, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Claro. Y yo veía que vos sacabas tu bracito, tratabas de saludar a todos, y yo, bueno, porque que haya ya un productor Porque que alguna vez cierre eso, porque la gente te puede tirar, claro. la gente te puede tirar cosas. Claro, y después muchas veces, la mayoría de las veces el que maneja, o sea, es mi productor también, que se encarga de todo. Le dice, no hay capaz, y dice, aléjense más y ella se va a bajar y yo me bajo y viene todo encima mío y mejor me subo ahí en el bus y ahí de la ventana se acercan a mí, ahí, pero si me bajo... Tu bus ya iba y vos seguías la ventanilla y yo dije, claro. cuidado que le puede pasar a esta niñita algo. Claro, es muy difícil. Pero eso es gaje del oficio, Claro que sí, pero bueno, es difícil. De lo que estamos hablando, ¿cuánto tiempo pasó? 2, 3 años ya, ¿verdad? 2 años ya va a ser, 2 años por ahí. ¿Cómo te estás viendo la Marilina de 2015 ahora? Ahora, pa. Sí, va Ajá, sí. Mañana mi pero el espejo de Peña mañana. con la Marilina que se ve que yo tengo ahora y la Marilina que vos tenés por dentro. Claro, o sea, realmente no es porque quiera hacer más acá la gran cosa ni nada, pero yo soy muy buena persona. O sea, la persona que es buena conmigo también, como vos también seguro, la persona que te trata mal. No, lógico, claro. Y bueno, y me ha dado bien en este 2015, realmente. Creciste bastante. Crecí bastante. A mi familia también le veo bien. Eso es lo que mi mayor motivo de estar ahí parada siempre es mi familia. ¿Cómo una conversación con tu mamá ahora? Mamá, Jarojoro, Hace yo que está. 4 o 5 años atrás era preocupación, libreta, cuenta que pagar. Uno iba a la libreta la posibilidad de ayudar a tu mamá. Claro. ¿Cómo es la conversación? ¿Cómo se llama tu mamá? Saturnina Benítez. Saturnina con Marilina. Ella es la conversación. ¿Peterere hoy en día? Peterere hoy en día una vez. Mamá no te digo así, o cayunta, o cayuro. O cayuro, o un guaja, ella no es mongetama, siempre va te copa, va a se pasear ahí, va a pasar problema, cualquier cosa que estás en el chupeo, te amo, cualquier cosa pasa ya. O sea, eso en deco te amo, cualquier cosa mamá se no envías. Claro, ¿y cómo vos hablas con tu mamá de que vos sos una persona mediática, vos sos una persona que estás en el ojo de la prensa y que vos sabes muy bien, cualquier macanada, tu chamo, sí, con la mamá? Mamá que tu umaguaya, la umaguaya ya mal pensamos, por ejemplo, hoy en día cualquier cosa, por ejemplo, lo pego a su igual, hacen igual la foto ya, o sea, a mamá dice,
Nante ya Jesucristo se me buba, eco ya bopante, hey, en donde perjudicaba el pisteta se me buba dice. A pues eso, ni mamá, tengo entender a mamá eso. A explicar su bebé ya porque se destruye mamá cosas, porque supongo cualquier cosita así chiquitita ya gran cosa más supongo. Yo me asusté y sufrí muchísimo contigo porque sabía de que tu carrera estaba ahí en capullo saliendo, claro. Y cuando saltó aquel famoso video que empezaban fotos. Y yo dije, pero ¿cómo la gente puede no tener escrúpulos? ¿Cómo una persona que de abajo está luchando, cómo se va a hacer esas cosas? Pues eso es, yo pensé en tu mamá, tu familia, tus vecinas, de madrina, de maestra cué. Mamá, super pese tanto dinero, si no la tele siempre cualquier cosita de que yo grandama. Poco a poco, cuando ya entendemos, bomba, esa fue la diligencia mía. ¿Le diste consejos a tu hermana también? Sí, cuando entró en baila, porque la primera vez que se iba a enfrentar a un año a la cámara, ahí dicen, va a ser coñeta, semana va a ser coñeta, ahí dice. Eso le aconsejo mía, ojo, pónganse. Yo no sé si es truco tuyo o es una astucia tuya o es naturalidad. Me encanta porque vos de repente cuando vos necesitas hablar, expresarte en guaraní, ella apetece guaraní. Sí, alguna vez se entra en caja. Claro, porque eso no importa, pues, que lo que importa es como que vos sigas expresando, expresando lo que vos querés decir, ¿eh? Tranquilo nomás, chicos, ya, upatas en la Semana Santa, vamos, están desesperados mirando la marinera a ellos, ¿eh? A mí déjenme hablar nomás, hablemos rápidamente. Ok, tenemos una pausa, pero háblame de más salud y cultura, a la vuelta seguimos hablando con Marilina, ¿eh? 522-610, vibro masajador, ya que la faja reductora Pangao, dupla inseparable, dupla destructor de grasas y estrés, porque el estrés, don Julio, se va todo con el vibro masajador Jack y la pancita. Se va el verano, pero igual se queda la pancita. Entonces utilice la faja reductora Pangao, dupla inseparable, dupla destructor de grasas y también de estrés. Ahí está, vamos a darle una sugerencia a Marilina que llame al 522-610 para que tenga su Pangao y su vibro masajeador. Breve pausa, a la vuelta seguimos preparando una rica marinera y conversando con la reina de la cumbia, Marilina. Para ir a la pausa, poneme musiquita de ella, director, ya volvemos. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora mejor. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba bien. Bueno, seguimos aquí preparando una rica. Ya primero salieron las primeras marineras, ¿eh? Sí, las otras claro. ya desaparecieron también. Qué rico se ve, Sí, quiero mandarle un saludo especial a Juana Beatriz de Benítez, directora del museo, así que nos está viendo, muchísimas gracias. No se dio justamente el lugar para grabar, permíteme nomás para invitar. A don Alonso también que está mirando celosamente. Sí, a don Alonso que nos dio todas las infraestructuras. Claro, y a todos mis fans también que siempre me siguen. Hay mucha gente. Tú sabes que ahí quería llegar justamente fans, ¿eh? Sí. Ahí veo chiquitas lindas, veo señoritas lindas, nenitas lindas y por supuesto ven justamente en voz. Mostrá tu fan, mira, mostrá tu ¿al frente o...? Pepe, ahí está, mostrarle. Acá conmigo. No, acá también, allá están. Marilina, sabes de que para vos es una gran responsabilidad que estás chiquita, porque por supuesto ser referente para ellas, ¿eh? Estarán diciendo cómo me gustaría ser así como ellas también, ¿verdad? ¿Qué le decís a ellas? Ese año sentí como que... Sí, un consejo, porque por eso te decía, de que es una responsabilidad para vos, ¿verdad? Claro. Ellos porque suben justamente, como viniste vos del interior y subí hoy en día en escenario, van a pensar que es fácil. Claro, no es fácil, pero demasiado de gusto que la gente te quiera decir. Claro. Papá se viene. Y que si quieren, que tienen que siempre tengan fe. Claro, y que tengan que pelear por lo que quieran hacer, ¿verdad? Que peleen por lo que quieren, porque sí o sí algún día vamos a hacer eso. Por ejemplo, a Potaco se fui cantante, por ejemplo. Sí. Pero no lucha, digamos, y como hace cosas, siempre hay que sacrificar. Y que no crean que es todo fácil, ¿verdad? Y que no crean que todo es fácil, porque no es así. Que uno que tenga una carita linda, por ejemplo, ayuda, pero no es lo que se necesita. No, por ejemplo, ¿de qué te sirve a vos tener cámara de acá para allá, de acá para allá, pero que la gente no te quiera más? Pues exactamente, y aparte que sí, es que vos no te comportás como tiene que ser, por sobre todas las cosas, porque yo aprecio mucho los programas reality, Baila, Jingo, Rojo, La Academia y otras también, pero por supuesto, chicos y chicas como en tu caso, por ejemplo, tienen la oportunidad y si aprovechan para hacer como por ejemplo vos ahora, eso depende de uno, ¿verdad? Porque para que te den una oportunidad es muy difícil. Totalmente, muy difícil, porque imagínate, de 3.000 cantantes que queden 20 y ahí entre los 20 estuve yo.
Ni yo lo pensé que me iba a quedar entre tanta gente, ¿verdad? Así. Bueno, sos muy creyente, sos muy Claro, católica. Siempre muy, escucho muy, que estás muy. pidiendo bendiciones, que estás justamente nombrando a Dios, a la Virgen. A la Sos de una Virgen. familia muy de así, Claro, de religiosa. mi mamá siempre desde pequeñita nos enseñó porque muchas Peñembo, cosas, te timba eros a mi guaya. Ahora el problema tú se lleva en un ratito ya Ya solucionamos vamos a ver el problema. Ope se puta la cretila y ya la tipo sin cacupe. Ya, perfecto. Bueno, de tu papá no me querés hablar, ¿verdad? Ya murió. Ah, ya falleció, ¿verdad? Pero yo metí la pata, ¿eh? Eh. Pues no importa, no importa. Bueno, esto está espectacular. Ahí está la marinera Fábula. La marinera de Marilina. ¿Cuál marinera La Marilina? marinera Sí. Marilina. Yo no pensé que nosotros íbamos a tener la oportunidad de probar la marinera, la marinera. La marinera de Pero el Marilina. primero que se anotó De fue veras. tu productor. No, por fin iba a comer la marinera de Marilina. Bueno, eso es para otra cosa, ¿eh? Ahí está. Eso después vamos a compartir entre todos ahora. Bueno, ya me hablamos justamente, a ver, de tu carrera, de tus comienzos, tus proyectos, ¿verdad? Yo sé que es una gran grosería, chico, puedo arriba por este cuñado en cuántos años, pero quiero preguntarte, ¿cuántos años tengo? ¿Vos cuánto me pones años? 20 años tengo. Ah, yo dije 22, dije yo, mira, 20 20 años. 20 años tengo. Muñeca, Parece 32. No, mentira, 20. 18 Marilina, nomás, mentira. Yo sé que lo que te voy Qué a malo decir que te sos. va a hacer pensar, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cómo hago, verdad? Pero yo quiero que estudies algo, muñeca. Sí, claro, mi sueño también, aparte de cantante y todas esas cosas, quiero ser diseñadora de moda. Y está bien, pues eso Sí. está en su auge ahora. Claro, Más, porque- diseñadoras paraguayas ahí están que están brillando en el mundo Sí, entero. Japón, incluso y ahora. me va a ser más fácil porque como soy marilina, muchas criaturas así se seguí, pues Totalmente. ya pongamos Oye, pollerita pues, con claro. muchas cosas así. Totalmente. Y vos sabés que también eso es una responsabilidad tuya también, porque cuando yo vi aquel show, vi justamente de que indirectamente vos das fuente de trabajo a muchas personas. Claro, Las pañuelos los y que las venden sombrero, cintita y marilina, Sí. o sea que sombrero, y son gente que llevan el pancito remera, de claro. la casa. Y eso es bueno. Hay uno a Polichoche, si me está viendo también, le Sí. mando saludos, que él siempre nos acompaña en todas las giras, se va porque algunas veces no tiene cómo irse y le invitamos y le llevamos. Ah, y porque venden sus souvenirs. tiene familia que mantener. Con y eso. va, sí, y vende muchos sombreritos y después algunas veces cuando vende muchísimo, demasiado calidades, y le compra a los muchachos así cervecita o para ir a show. para Sí, tu después equipo. que termine el show. Buenísimo, eso es Ah, muy ok. bueno. Pues ahí quería llegar. Cuando la gente es agradecida es mucho más fácil. Claro que ¿verdad? sí, y yo me siento muy feliz que mucha gente pueda trabajar. Ah, de costilla, o sea, Ya, que a sí, echarle claro, costilla, ¿eh? claro. Esa es la palabra correcta. Sí. ¿eh? Espectacular, ¿eh? No, Ya, vos también la marinera, no, don Julio, ya, o marinera, yo. ya, apurate. ¿Alguna preguntita que vos tengas? No, don Julio, usted ya hizo todos los realizados posibles, don Julio. No, pero usted quiere que le pregunten si se va a casar o qué cosa, ¿verdad, don Julio? 20 años, con una carrera brillante, es la niña del momento porque va a estar pensando en casarse todavía, jamás. No, ella ¿verdad? dijo, don No, Julio, yo, quiere o sea, casarse. no, es que dije, o sea, como toda mujer, su sueño es algún día tener una Totalmente. familia, pero todavía no. Ahora juntar mi plata, juntar todo lo que pueda, así algún día, Totalmente. cuando tenga un hijo, pueda, para poder brindarle algo mejor que yo viví, lo que yo viví antes también. Sí. ¿Entendés? Pues claro, vos ya tuviste una historia que tampoco no Claro, vas a querer no quiero tu que hijo nadie pase más. repita otra vez eso, Sí. ¿verdad? Me parece, ahorras tu plata. Claro ¿Cómo que cuidas sí. tu dinero, muñeca? Alguna vez acá está ayudarse a pues se mi y mamá no Sí. se usa pero ayudar pues jugar o sino que aguaca mamá me plata y mi michi ahí o Ya. poten ya ve. A Claro. pues en puya se ya Muñeca, toma. año que toma. Ojo, más cosa, ¿verdad? Ojo más cosa. Bueno. Si querés, le puedo guardar yo, don Julio. No. Me parece muy bien. No te digo porque de repente, ahí ¿Te nomás. Ah, no, ahí nomás, muñeca. Viste que esto, es el momento, ¿verdad? Uno no Claro. sabe más adelante Sí, qué así puede mismo. pasar porque, y por suerte, yo creo que vas a estar, sos consciente de eso y vas a celebrar, ¿verdad? Porque sos una chica muy, muy dadivosa, sos una persona muy, que comparte todo, no sos una persona egoísta. Hay muchos talentos que va apareciendo ya últimamente claro también, que ¿verdad? sí, claro. Eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Y lo más, siempre yo digo, por ejemplo, todos los paraguayos tenemos que apoyar lo que es nacional. Claro. Tenemos que apoyar lo que es nacional y estar orgullosos porque tenemos en nuestro querido y hermoso Paraguay muchos artistas que sí realmente valen la pena y que están allá, nomás que no se le dan la oportunidad, que por eso no se le conoce mucho. Exactamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque repito, hay muchos talentos que van apareciendo y bueno, en 2 o 3 años va a aparecer, no sé, Rosana en vez de la Marilina, ¿verdad? Entonces, para esos tiempos Tiene uno tiene Oquito. que ir ahorrando, ¿verdad? Y sí, proyectando. por eso, como en el siempre me caso- dicen, hay que aprovechar esta oportunidad que Esta yo estoy oportunidad. teniendo, así cuando el día de mañana cuando venga otra cantante pueda ahorrar, pueda tener también lo que ella no ha tenido nunca.
o así como que llegue a ser famosa, querida, que la gente le quiere, eso es lo más importante. Vos actualmente, con esto ya te agradezco la visita, actualmente estás con la productora Paraguay Music, ¿verdad? Paraguay Music. ¿Y Nadia también? Nadia también. Te cuido el ambiente, pues. Y tranquilo, compañera de trabajos, Sí. y ella hace su trabajo, yo la mía, y hasta ahí. Mandale vos saludos si le ve por ahí. ¿Quién factura más? ¿Quién tiene más contrataciones por noche? Eso no hay, ¿verdad? No sé yo eso, No, eso factura yo en el ya voy sentido de que tanto tiene más pobre, show, ya ¿eh? vamos ni cuándo iba a ver. ¿Verdad? No te vas a estar Sí. preocupando de eso, No, ¿verdad? va. Pero se ven en pasillo usted. Todavía yo no me crucé con ella. No me crucé todavía con ella. O sea, no, cada vez que me voy ella no está. Vi que Pelusa quería tenerlas a dos en su mesa y que hagan, que conversen ahí, que se pongan de acuerdo, ¿eh? Sí, y vamos a ver qué pasa. Ojalá, ¿verdad? Sí, Bueno, ella tiene su público donde tu público, ¿verdad? así mismo. Bueno, te quedas con este, ya con esto despido. ¿Ya te quedas con el ritmo que estás haciendo, con este estilo de música, con este género musical que estás haciendo? ¿O en algún momento te gustaría...? Y realmente cuando acá en Paraguay lo que se vende más es cumbia, pero Sí. alguna vez me gustaría también grabar polcas paraguayas, Sí. porque eso también me pide mucho que la gente que grabe música paraguaya. Yo canto también en mi show, pero grabar así para que se escuche. Sí. Sí, siempre en algún momento le metes una polquita de negocio. Claro, hoy pasa y lo más dulce de vos de que en Boya Palacio es... En Boya Palacio, sí. Es saludar a la gente, eso es muy bueno. Bueno, te admiro mucho, te felicito, te agradezco que hayas venido a compartir Muchísimas conmigo. gracias Te a deseo lo ustedes, mejor, a ustedes. muñeca. ¿Y qué te puedo decir? Cuídate mucho, sí, cuídate Igualmente, mucho que está y la gente de Ñañape. También mucho éxito y a toda la gente que me ve. Y a vos también. Gracias. A vos también. Gracias. Le voy a dar besito. Bueno, ¿cuál es el tema que vos de repente te cantás y ves que todo el público vibra? ¿Cuál es el tema? Porque con ese tema quiero despedir, ¿eh? Corazón mentiroso. Ahí está, Corazón Mentiroso. Y Con empieza este tema así, despedimos el programa. mentiroso. A vos te digo, corazón Mi mentiroso. corazón Gracias es por venir, mentirosa. un placer. Muchas gracias a toda la gente que vinieron a compartir con nosotros el programa, ¿eh? Nos reencontramos Don mañana Julio. puntualmente 11, señor. Mentirosa. Nos vamos. Gracias por la preferencia. Chao, chao. Suena Marilina. Gracias. Chao, chao. Se acabó, tu mentira se acabó.